¿Qué tal? Soy Morales Telles Andrés Roberto de la carrera de Robótica Industrial de la ESIM Azcapotzalco. Y hoy, de la materia de Ingeniería Industrial del Grupo 4RB2, vamos a hablar sobre qué es lo que hemos visto a lo largo de este semestre. Específicamente las máquinas eléctricas que hemos visto. También lo que es el transformador, la relación de la contrafem con sus componentes eléctricos y de las máquinas, cómo elegir un motor, la conexión de un motor y qué hacer antes de conectar un motor. Muy bien. En sí, lo que vimos durante todo el semestre fueron las máquinas eléctricas, de las cuales las que se habló más a fondo con anterioridad fueron los generadores. Los generadores se hablaron de si son de corriente alterna o corriente directa, también cómo es que se genera la energía y cuáles son sus propiedades para su uso. Y también se habló de los motores. Los motores se vieron de muchos tipos, ya sea si son de corriente continua o corriente alterna. También se habló de los motores monofásicos, los motores trifásicos, conexiones delta estrella, los motores síncronos, los servomotores y los motores de CD, incluso hasta motores que utilizamos en la casa. Y ahora, ¿cómo es que se clasifican las máquinas eléctricas? Las máquinas eléctricas se clasifican de tres formas. Se clasifican por generación, uso y transporte de energía. Empezamos por generación, que son los generadores. Los generadores, como habíamos visto antes, al entregarles una energía mecánica, nos entrega una energía eléctrica. Esto por el efecto del movimiento que se tiene de un conductor en un campo electromagnético, en un campo magnético. Si hay un campo magnético, se puede tener una energía eléctrica, como lo demostró Faraday. Entonces, los generadores son aquellos que nos entregan la energía que ocupamos para las demás máquinas eléctricas. Y ahora están del tipo de uso, o sea, los motores. Los motores, a diferencia de los generadores, si les entregamos energía eléctrica, nos van a entregar energía mecánica. Esto haciendo un ciclo de que para generar energía se necesita fuerza mecánica y para tener fuerza mecánica se necesita energía eléctrica, al menos en las máquinas eléctricas. Esto también, los motores ya depende si son de corriente directa y ahí se tienen algunos servos o si son de corriente alterna, ya sean monofásicos, bifásicos, trifásicos, qué tipo de conexión se necesita, si son monofásicos si tienen capacitor de arranque o no, y también los motores síncronos, que son los más específicos, e incluso hasta motores que requieran una alternación de energía, al igual que los síncronos, cuando se necesita el encoder para cambiar de energía alterna a energía continua. Y tenemos un tercero, que es lo que hablaremos hoy, que es la máquina de tipo de transporte de energía, o sea, los transformadores. Los transformadores son máquinas que se usan para que se aumente el voltaje o se disminuya dependiendo a qué uso se le dé. Ya sea si es de transmisión se aumenta y si es de para que ya el voltaje sea de uso residencial se disminuye el voltaje, ya que desde las empresas de plantas eléctricas se genera ya un voltaje muy alto, el cual si lo usamos directamente para residencial incluso hasta comercial o industrial, puede hasta ser dañino para los circuitos que tenemos en lugar de que se puedan utilizar de buena forma. Entonces, los transformadores irán trasladando la energía en algún punto, ya sea que se tenga que aumentar para que la energía fluya mejor o se disminuya para que se pueda ser utilizado. Pero, ¿qué es un transformador y cómo funciona? Ya se mencionó que un transformador es aquel que ayuda a la transmisión de el voltaje a través de las redes eléctricas. Esto también para que cuando la queramos usar, el voltaje lo disminuya
y sea al tipo que se requiera, si de 127 residencial, 220 comercial o industrial, y a veces hasta el grado de llegar a 400 volts, solo tipo industrial. ¿Y cómo es que funciona? Los transformadores están conformados por dos devanados, el devanado principal, que es el interno, y el devanado secundario, que es el externo. Lo que pasa en estos dos devanados es de que no están conectados entre sí, solo están sobrepuestos, pero no pegados. Si estuvieran pegados, aún con el barniz magneto que se pueda poner en los devanados, puede haber un corto y esto pues perderá la función del transformador y lo dañará. Entonces se deja un espacio justo para que la energía, por medio del electromagnetismo y el devanado, se pueda inducir de devanado a otro. Primero tenemos el devanado principal. El devanado principal nos sirve como base y va a ser el que va a recibir toda la energía eléctrica desde las redes. Este no cambiará o no debería de cambiar su número de vueltas, tiene que tener un número fijo, porque esta va a ser la base para saber si vamos a aumentar o disminuir. ¿Y cómo se disminuye o se aumenta? Pues por medio del devanado secundario. Como los devanados no están conectados eléctricamente, entonces se induce la energía de, tan, de tanto voltaje que se tiene en el devanado principal. Entonces, lo que pasa en el devanado secundaria es de que se induce la energía y la puede trasladar. Pero ahora, ¿cómo es que aumentamos o disminuimos el voltaje? Hay una forma de saberlo y es el número de vueltas que tiene el devanado secundario contra el primario. Digamos, el devanado primario tiene un número de vueltas n. Eso ya lo tenemos por default. Pero entonces, ¿cuánto debemos poner si queremos aumentar o disminuir? Si queremos aumentar, el voltaje debe de tener un número de vueltas mayor que el principal. Debe de tener el doble o más, dependiendo cuánto se quiere aumentar, ya que por cada vuelta se tiene el mismo valor del voltaje. Entonces, si se quiere aumentar, se necesita un devanado con un número de vueltas mayor que el principal. Ahora, si se tiene el mismo número, el voltaje será igual, se inducirá normalmente y no habrá ningún cambio. Pero ahora, si tenemos un devanado con menos vueltas, entonces el devanado secundario solo recibirá poco voltaje y lo disminuirá, haciendo que el voltaje disminuya. Esta es la forma para que se pueda utilizar ya de nuestros hogares. Muy bien, ahora ya que hablamos de los transformadores, vamos con la fuerza contraelectromotriz. Este fenómeno es algo que ya lo hemos visto unas cuantas veces, pero lo podemos decir una vez más. La contra FEM, o la fuerza contraelectromotriz, es aquella que impide que toda la energía que se esté suministrando a una máquina eléctrica, ya sea motor o transformador, no sea la que de verdad se tiene desde la fuente que se está energizando. ¿Esto por qué? Si tenemos una fuente de 20 volts y energizamos una de estas máquinas, el voltaje medido al momento de que funcione esta máquina no serán los 20 volts, serán al menos unos 19, 18, ya por muy perdido 17. Pero esto porque al momento de energizarlo el voltaje se dispersa tanto que ya no es el mismo. Eso porque está energizando la máquina. También esto ocurre por el efecto Joule. El efecto Joule es aquel que cuando se pasa a un conductor la energía eléctrica, este producirá calor, de forma que se tendrán las pérdidas. No todo en la vida es tan bueno y de ahí se generan las pérdidas que tenemos en los motores, transformadores e incluso hasta en los generadores. La energía que debería de producir un generador al momento de entregarle energía mecánica no será del todo energía eléctrica, serán también pérdidas en forma de calor.
Entonces, la contrafem es aquel que nos evita que el voltaje aumente o más bien que el voltaje sea el mismo durante todo el transcurso del uso de este mismo. Ahora, ¿qué relación se tiene con las máquinas? Ya se había mencionado que al momento de energizarlo, las máquinas pues producen sus propias pérdidas por el efecto Joule, haciendo que el voltaje no sea el mismo. Por variaciones chiquitas, ya cuando son variaciones muy altas, cuando el voltaje ya baja al más del 60% o del 70%, ya esa máquina se considera pérdida porque genera más pérdidas que ganancias. Y después hablaremos de los motores. ¿Cómo se elige un motor? El motor depende de qué función se quiere utilizar, como por ejemplo, para una lavadora, para una instalación de tipo residencial, se necesita un motor de corriente alterna, ya que es la corriente que tenemos aquí en los hogares y en todos lados, a excepción de las fuentes portátiles como baterías o los generadores de corriente continua. Pero pues para la lavadora solo la requerimos para un movimiento de la fuerza centrífuga o un movimiento de lavado para que éste pueda ser utilizado. También se requeriría o no, dependiendo del modelo, un capacitor de arranque. También otro ejemplo que podemos dar es una banda transportadora en una instalación de tipo industrial. Esta requeriría generalmente un motor trifásico. Y esto por el tipo de torque, el par que se le puede dar y también que sea constante a todo momento y que no tenga ninguna variación de par o torque. ¿A qué voy con esto? Se requiere un conocimiento de que se quiere utilizar un motor y esto ya dependiendo de qué tipo de instalación tengas, qué tipo de corriente, la fuerza que debe soportar y también el par que debe de ir. También otra cosa a considerar es antes de conectar un motor se deben hacer estos siguientes pasos. Primero, saber qué tipo de motores, si es de corriente continua o alterna. Si se tiene un motor de corriente continua y se tiene una fuente alterna, no nos va a servir. Entonces deberíamos de saber qué corriente se necesita. Después, su tipo de conexión, que esto ya también se decide solo si son de tipo trifásicos, ya si son en delta o estrella, que en delta se requieren para motores que deban dar un torque y un par muy fuerte y que también aguanten la corriente tan fuerte, o en estrella para que el motor tenga el mismo torque pero un menor par. Y ahora, otra consideración también es de qué forma se va a conectar. Si conectarlo directamente a la corriente, si ponerlo en un interruptor sencillo o un sistema de arranque y paro. Este es el más recomendable en la industria. Y otra cosa también a considerar es de que los conductores o las conexiones no tengan ningún tipo de falso, estén bien hechas, no se tenga algún cortocircuito que pueda afectar. Se tiene que checar primero también que se hace antes de energizar el motor. Como un dato extra, también se puede prevenir checando cada uno de los cables si es que tienen continuidad o no. Y este sería el video de esta semana. Muchísimas gracias.